La empleada humilde derriba el secreto médico de la niña autista del millonario. Increíble. Clara siempre había sentido que la vida la sometía a un estrés constante. Cada día despertaba antes del amanecer, ansiosa y con una mezcla de esperanza y miedo. Trabajaba como empleada doméstica en la pomposa mansión de don Alejandro Herrera, un millonario de alto vuelo cuya fama rodeaba a su familia como un aire de misterio. La casa, con su mármol blanquecino, jardines dibujados con precisión y piscinas que reflejaban la opulencia de su dueño, era un mundo completamente ajeno al modesto barrio donde Clara había crecido. El lujo que rodeaba su trabajo a menudo la hacía sentir pequeña, como un insecto en un terrario elaborado. En ocasiones, podía escuchar las risas de las fiestas en la mansión, un eco que se profundizaba en su corazón, pero hoy había un silencio inusual, más pesado que de costumbre. Mientras barría una de las salas poco visitadas, notó un destello entre las sombras, un archivo mal cerrado en un escritorio de roble antiguo. Su curiosidad se desbordó, y sin pensarlo mucho, se acercó a investigar. Al abrirlo, un frío recorrió su espalda. Eran documentos médicos. Clara sintió como si el aire en la habitación se hubiera vuelto denso, casi irrespirable. Entre notas y gráficos encontró el nombre de Isabela, la nieta de don Alejandro. La niña, con sus ojos brillantes y su sonrisa tímida, siempre había sido un misterio. Una especie de estrella distante en la familia, constantemente protegida y alejada de la mirada pública. Pero esos papeles revelaban algo impactante. Isabela tenía un diagnóstico de autismo, algo que nadie, ni siquiera los sirvientes de la casa, conocía. Las palabras del informe parecían bailar frente a sus ojos. Trastorno del espectro autista, condiciones especiales, terapias requeridas. Todo un mundo que don Alejandro y su familia habían decidido ocultar bajo un velo de silencio. Clara sintió que su corazón latía desbocado. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué esconder la verdad? Su mente se llenó de preguntas que arremetían como oleadas. Se dio cuenta de lo frágil que era la vida de Isabela, atrapada en un entorno que no solo no la comprendía, sino que le negaba la posibilidad de vivir con sinceridad. Mientras meditaba sobre lo que había descubierto, la tensión en la mansión aumentaba. Don Alejandro había dejado de sonreír en las últimas semanas. Su mirada oscura se perdía en preocupaciones que Clara no podía entender. Cada chisme laboral podía ser una advertencia de lo que estaba en juego. Un despido, una reprimenda, o incluso algo más siniestro. Ahora Clara se encontraba en una encrucijada. La verdad sobre Isabela pesaba en su pecho. Si hablaba, podría ser despedida. Pero si se quedaba callada, estaba permitiendo que la corrupción del poder aplastara la inocencia de una niña. Los ecos de pasos resonaron en los pasillos y el reloj marcaba un tiempo ominoso. Clara se sintió atrapada. ¿Sería capaz de ser la voz valiente en una familia que quería mantener las sombras cubiertas? La incertidumbre y la presión la envolvían. La vida le había enseñado a callar y a aceptar. Pero en este nuevo panorama, el silencio parecía un grillete. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo, aquí abajo, para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like, que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La tensión en la mansión se hacía palpable, y Clara sentía cómo su corazón lateba con fuerza, justo cuando estaba a punto de decidir qué hacer con la información que había descubierto. El sonido de un portazo resonó en la casa. Era don Alejandro y su rostro estaba pálido como el mármol de las escaleras. Las sombras en sus ojos parecían más profundas que nunca. De repente, desde el fondo de la casa, un grito desgarrador atravesó el aire. Era la voz de Isabela. Clara sintió que el estómago se le encogía. Corrió hacia la fuente del sonido, sus piernas moviéndose como si no fueran suyas, guiadas por una mezcla de pánico y determinación. El pasillo se sentía largo, casi interminable. Sentía el nudo en su garganta. Esas palabras no pronunciadas sobre el diagnóstico de Isabela pesaban más que nunca. Al llegar a la habitación de la niña, la escena que encontró era devastadora. Isabela estaba en el suelo,
rodeada de juguetes esparcidos, con lágrimas corriendo por su rostro. Don Alejandro se encontraba de pie junto a ella, su mirada llena de desesperación. Clara se atrevió a dar un paso más. «¿Qué ocurrió?», preguntó, su voz apenas un susurro. De repente, un fuerte estruendo interrumpió el momento. La puerta se abrió de golpe, y apareció una mujer que Clara jamás había visto. Su cabello oscuro y despeinado caía sobre su rostro, y sus ojos brillaban con una locura contenida. «¿Dónde está? ¿Dónde está mi hija?», gritó, y Clara sintió que el aire se hacía pesado una vez más. Isabela parpadeó, dejando de llorar por un instante. «Mamá», susurró, y el mundo pareció detenerse. La mujer se lanzó hacia Isabela, y Clara retrocedió, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. Don Alejandro se quedó inmóvil, su rostro transformado entre la rabia y el miedo. «No eres bienvenida aquí», dijo con voz firme. Pero Clara notó que su mano temblaba y no era solo por el pánico. «¿No soy bienvenida?», rió la mujer, y su risa sonó como un eco enfermo. «¿Acaso piensas que puedes esconder a Isabela de mí? Soy su madre. Ustedes la han mantenido cautiva como un prisionera en su propia casa». Clara miró a Isabela, quien extendió su mano hacia la mujer. El lugar se sintió más frío, como si la luz de la habitación se hubiera desvanecido. ¿Qué estaba pasando? La madre de Isabela estaba aquí, y todo lo que creía saber sobre la familia se desmoronaba como un castillo de cartas. Don Alejandro se acercó, pero su voz se entrecortó. «No tienes ningún derecho». La mujer lo miró con desdén. «¿Derecho? ¿Derecho? ¿Y tú qué derecho tienes de decidir lo que es mejor para ella? Miles de razones hay para que me la devuelvas». La tensión creció. Clara dio un paso atrás. ¿De qué lado estaba realmente don Alejandro en todo esto? Las palabras del informe médico resonaban en su cabeza como un mantra. La verdad que había estado oculta. La mujer comenzó a llorar. Sus sollozos desgarradores llenaban el aire. «Isabela no es una carga, es mi hija. Siempre debió estar conmigo». Más que dolor, había una rabia que brotaba como un volcán. Clara sintió lágrimas en sus propios ojos. Esta escena era más que un conflicto familiar. Era una batalla por la verdad. Su mente estalló en preguntas. ¿Por qué había tanto misterio en torno a Isabela? ¿Qué secretos había escondido realmente la familia Herrera? La historia que Clara creía conocer se desvanecía, y con cada grito, cada lágrima, sentía que se acercaba al centro de algo mucho más oscuro. La mujer se giró hacia Clara, con ojos vehementes. Tú sabes algo, ¿verdad? Dímelo». Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se dio cuenta de que estaba atrapada en una telaraña de secretos que representaban un peligro para todos, incluidos ella y Isabela. Temió que al revelar la verdad, podría destruir más vidas de las que imaginaba. Todo estaba en juego. ¿Qué haría ahora? La decisión la aplastaba como una roca sobre el pecho. Sus palabras estaban atrapadas, pero sabía que no podía escapar. ¿Qué iba a hacer con el poder que ahora tenía en sus manos? ¿Era justo silenciarlo? ¿O debería dar un paso al frente y gritar la verdad al mundo? El futuro de Isabela pendía de un hilo. Y en medio de la tormenta, una pregunta resonaba en su mente. ¿Qué haría realmente don Alejandro para mantener oculta la verdad? El silencio se había vuelto ensordecedor, un grito aguardando ser liberado. La tensión era como un trueno en el aire. Clara sentía el corazón a 1000 por hora, mientras la madre de Isabela la miraba fijamente, como si quisiera atravesarla con la mirada. La escena era un caos. Isabela llorando en el suelo, don Alejandro con su mundo hecho añicos, y la mujer, furiosa y desesperada, al borde de un colapso. Sin dejar de observar, Clara notó que las manos de la madre temblaban. «Él no puede tener a mi hija. No puedo dejar que lo haga», gritó. En ese momento, el ambiente se volvió eléctricamente tenso. La incertidumbre de la situación golpeaba a todos en la habitación como un huracán. «¿Qué sabes tú, Clara?». La voz de Alejandro sonó como un trueno. Era una mezcla de ira y miedo. Su rostro se había transformado, como si viera su propia perdición. «Eres solo una empleada. No te metas en esto». Pero las palabras de don Alejandro ya no sonaban tan amenazantes. Clara comprendió que su autoridad se desmoronaba en medio de esta tormenta. La mujer se acercó un poco más a Isabela. «No tienes idea de lo que han hecho. No puedes ocultar la verdad para siempre».
Su voz era un grito desgarrador que resonaba en las paredes de la mansión. Mientras eso sucedía, las emociones en Clara subían y bajaban, como un volcán a punto de erupcionar. De pronto, un ruido sordo cortó el aire. Era un estruendo como un golpe. Clara giró la cabeza rápidamente. La puerta del fondo de la sala se había abierto de golpe, y un grupo de hombres en trajes oscuros entraron, como sombras que se arrastraban por el suelo. Cada uno traía un semblante serio, pero uno de ellos, con una mirada dura, se adelantó mostrando una placa. «No se muevan. Estamos aquí por Isabela Herrera», dijo el hombre, y las palabras cayeron como una bomba. El aire se volvió helado. Clara quedó paralizada. ¿Qué significaba esto? La madre de Isabela se quedó quieta, y don Alejandro se puso pálido, como si hubiera visto un fantasma. «¿Qué ha hecho Isabela?», preguntó don Alejandro, su voz ahora un susurro tembloroso. El oficial lo ignoró por completo, dirigiéndose a la mujer que aún se aferraba a su hija. «¿Es usted la madre de Isabela?» «Sí, soy yo», respondió ella, su voz más fuerte. Los hombres intercambiaron miradas. «La niña está bajo nuestra protección. Hay una orden de captura contra su abuelo», continuó el oficial. Clara sintió que el mundo giraba. ¿De qué estaba hablando? En un instante todo cambió. Alejandro no era solo un millonario. Había algo oscuro que flotaba por encima de su nombre. La idea le llenó la cabeza de imágenes aterradoras. «Es un error», gritó don Alejandro. «No pueden hacerse esto. Isabela es mi nieta». Pero su tono no resonaba con seguridad. Por el contrario, se escuchaba a la defensiva, como si ya supiera lo que se avecinaba. «Error», replicó el oficial. «Usted ha estado implicado en cosas que no puede esconder más. La mentira ha sido expuesta». Las palabras pesadas como plomo resonaron en la mansión. El aire se tornó espeso, cada persona en la sala sintiendo el peso de lo que estaba en juego. Isabela, todavía en el suelo, miró a su madre y luego al oficial, sin comprender del todo lo que ocurría. Clara sintió que cada segundo se volvía un año. Las conexiones entre ellos se volvían más complicadas, mientras los secretos comenzaban a derrumbarse sobre ellos. El oficial se acercó a Isabela y le extendió la mano. «Ven, está a salvo ahora». Ella miró a su madre, y por un momento parecía que iba a levantarse. Pero entonces el rostro de don Alejandro se transformó en un rictus de ira y desesperación. «No te atrevas a tocarla». En ese instante verdaderamente inesperado, la realidad se rompía en 1000 pedazos. Las máscaras caían. Clara se dio cuenta de que el secreto no era solo el diagnóstico de Isabela. Había algo más profundo, un entramado de traiciones que amenazaba con consumir a todos. «Que alguien me explique qué está pasando», dijo Clara, atrayendo la atención del oficial. Pero estaba tan confundida como todos los demás. Los ojos de la madre de Isabela mostraban dolor, pero también una chispa de esperanza. La pregunta ahora era, ¿qué secretos saldrían a la luz? Clara estaba en el medio de un huracán, su vida cambiando mientras la verdad, la horrible verdad, iba emergiendo en un torbellino de emociones y gritos. Ella misma se encontraba atrapada entre un pasado oscuro y un futuro incierto. ¿Podría el escándalo destruirlo todo? ¿O había una salida que la esperanza podría ofrecer? La inquietud se hacía más grande. ¿Qué se revelaría a continuación? La tensión era como un trueno en el aire. Clara sentía el corazón a 1000 por hora, mientras la madre de Isabela la miraba fijamente, como si quisiera atravesarla con la mirada. La escena era un caos. Isabela llorando en el suelo, don Alejandro con su mundo hecho añicos, y la mujer, furiosa y desesperada, al borde de un colapso. Sin dejar de observar, Clara notó que las manos de la madre temblaban. «Él no puede tener a mi hija. No puedo dejar que lo haga», gritó. En ese momento, el ambiente se volvió eléctricamente tenso. La incertidumbre de la situación golpeaba a todos en la habitación como un huracán. «¿Qué sales tú, Clara?». La voz de Alejandro sonó como un trueno. Era una mezcla de ira y miedo. Su rostro se había transformado, como si viera su propia perdición. «Eres solo una empleada. No te metas en esto». Pero sus palabras ya no sonaban amenazantes. Clara comprendió que su autoridad se desmoronaba en medio de esta tormenta. La mujer se acercó un poco más a Isabela. «No tienes idea de lo que han hecho. No puedes ocultar la verdad para siempre». Su voz era un grito desgarrador que resonaba en las paredes de la mansión. Mientras eso sucedía,
Las emociones en Clara subían y bajaban como un volcán a punto de erupcionar. De pronto, un ruido sordo cortó el aire. Era un estruendo como un golpe. Clara giró la cabeza rápidamente. La puerta del fondo de la sala se había abierto de golpe, y un grupo de hombres en trajes oscuros entraron, como sombras que se arrastraban por el suelo. Cada uno traía un semblante serio, pero uno de ellos, con una mirada dura, se adelantó mostrando una placa. «No se muevan, estamos aquí por Isabela Herrera», dijo el hombre, y las palabras cayeron como una bomba. El aire se volvió helado. Clara quedó paralizada. ¿Qué significaba esto? La madre de Isabela se quedó quieta, y don Alejandro se puso pálido, como si hubiera visto un fantasma. «¿Qué ha hecho Isabela?», preguntó don Alejandro. Su voz ahora un susurro tembloroso. El oficial lo ignoró por completo, dirigiéndose a la mujer que aún se aferraba a su hija. «¿Es usted la madre de Isabela?». «Sí, soy yo», respondió ella, su voz más fuerte. Los hombres intercambiaron miradas. «La niña está bajo nuestra protección. Hay una orden de captura contra su abuelo», continuó el oficial. Clara sintió que el mundo giraba. ¿De qué estaba hablando? En un instante todo cambió. Alejandro no era solo un millonario. Había algo oscuro que flotaba por encima de su nombre. La idea le llenó la cabeza de imágenes aterradoras. «Es un error», gritó don Alejandro. «No pueden hacerse esto. ¿Isabela es?» «Mi nieta». Pero su tono no resonaba con seguridad. Por el contrario, se escuchaba a la defensiva, como si ya supiera lo que se avecinaba. «¿Error?», replicó el oficial. «Usted ha estado implicado en cosas que no puede esconder más. La mentira ha sido expuesta». Las palabras pesadas como plomo resonaron en la mansión. El aire se tornó espeso, cada persona en la sala sintiendo el peso de lo que estaba en juego. Isabela, todavía en el suelo, miró a su madre y luego al oficial, sin comprender del todo lo que ocurría. Clara sintió que cada segundo se volvía un año. La conexión entre ellos se estaba volviendo más complicada mientras los secretos comenzaban a derrumbarse sobre ellos. El oficial se acercó a Isabela y le extendió la mano. «Ven, está a salvo ahora». Ella miró a su madre y por un momento parecía que iba a levantarse. Pero entonces el rostro de don Alejandro se transformó en un rictus de ira y desesperación. «¡No te atrevas a tocarla!». Justo entonces, un estruendo resonó nuevamente, pero esta vez era el sonido de la ventana rompiéndose. Clara giró la cabeza y vio a un hombre encapuchado entrar por la abertura, armado con una pistola. «¡Quítense del camino!», gritó, su voz llena de furia. El caos estalló. Clara sintió que su corazón se detenía. «¡No!», gritó, intentando proteger a Isabela, pero el pánico se apoderó de todos. El hombre encapuchado empujó a don Alejandro, quien tropezó. Isabela gritó y se abrazó a su madre. «¿Qué está pasando aquí?», exclamó la madre, asustada, mientras miraba al intruso. «Esto es solo un favor de familia», dijo el encapuchado con una risa inquietante y burlona. «Hoy se acabó el juego de escondidas. La verdad saldrá a la luz, y nadie podrá callarla». El oficial dio un paso adelante, pero el hombre levantó el arma. «Atrás, no me obligues». Nadie se movió. La tensión en la sala era insoportable, como un alambre tenso a punto de romperse. «¿Qué sabes tú de la familia Herrera?», preguntó el oficial, intentando ganar tiempo. Clara se dio cuenta de que todos estaban atrapados en un juego mortal, y que la vida de Isabela pendía de un hilo. «Sé mucho, y hoy lo descubrirás». El encapuchado sonrió, y esas palabras hicieron eco en el corazón de Clara. En ese instante, todo se volvió confuso. ¿Qué tipo de secretos había ocultado don Alejandro? ¿Y cómo se relacionaban con este individuo? El misterio crecía más y más, cuando de repente Clara sintió que la habitación se iluminaba con un destello. La verdad, esa que habían mantenido en la oscuridad, estaba a punto de salir a la luz, y nadie estaba listo para enfrentar lo que vendría. ¿Podría el intruso revelar todo lo que se había mantenido oculto, incluso la conexión entre él, Isabela y don Alejandro? Las dudas se acumulaban y la incertidumbre se transformaba en un abismo del que no podían escapar. La historia que creían conocer iba a cambiar para siempre. La tensión presionaba en el aire como un alambre tenso. Clara sintió que su corazón latía con fuerza mientras el encapuchado se burlaba. De todos su risa resonando en las paredes de la mansión. La situación se había vuelto un caos, y la presencia del intruso solo aumentaba la desesperación. Pero justo cuando todo parecía perdido, la puerta principal estalló de golpe,
y un grupo de policías armados irrumpió. «¡Al suelo! ¡Manos arriba!», gritaron al unísono, las voces resonando como eco en la sala. Sin embargo, el encapuchado, en lugar de llevar a cabo su amenaza, se giró rápidamente y apuntó hacia ellos con su arma. El corazón de Clara se detuvo. Todo pasó en un abrir y cerrar de ojos. Un disparo retumbó, y el estruendo estalló en el área como un trueno. La madre de Isabela gritó, abrazándose a su hija. Clara sintió que el aire se detenía. La escena se volvió una imagen congelada en su mente. ¿A quién había alcanzado el tiro? Ella no podía moverse. La adrenalina corría por sus venas. La mezcla de miedo y ansiedad la envolvía. Pero entonces, un momento de confusión se desató. Don Alejandro, en un acto inesperado, empujó a la madre de Isabela y corrió hacia el encapuchado. «No le hagas daño», gritó, y bajo ese grito, un grito más profundo surgió, de un lugar oscuro que Clara nunca había visto. El encapuchado parecía sorprendido, pero su sorpresa desapareció rápidamente. «¿Qué haces, viejo?», preguntó, como si conociera a don Alejandro. Clara se quedó paralizada, confundida. ¿Qué significaba eso? ¿Eran ellos amigos? De repente, otros policías neutralizaron al intruso, y entre el ruido, Clara escuchó una frase que hizo que su mundo se tambaleara. «Todo se arruinó gracias a ti», dijo el encapuchado, con una voz amarga. Él se giró para mirar a la madre de Isabela. «Pero no te preocupes, la familia siempre cuida lo suyo». Antes de que Clara pudiera procesar lo que estaba sucediendo, el encapuchado fue reducido por los oficiales y llevado a la salida. «¡Es un loco! ¡Suéltame!», gritó, pero a Clara le faltaba aire. La madre de Isabela miró con horror, el rostro pálido. Don Alejandro, sudoroso y tembloroso, se giró hacia los policías. «Esto es un error, no saben lo que están haciendo», dijo, su voz desviándose hacia un sollozo. Los oficiales se miraron entre ellos, y uno de ellos se atrevió a hablar. «Señor Herrera, tenemos órdenes de capturarlo». «No, él no puede escapar, no de nuevo», gritaron. Los ojos de don Alejandro mientras retrocedía, y algo en su mirada hizo que Clara sintiera un escalofrío. ¿Qué estaba pasando? La imagen del millonario exitoso empezó a romperse. Don Alejandro no era solo el abuelo preocupado. Había más y ella estaba palpando un profundo abismo. Isabela, aún en el suelo, miraba todo con inocencia, sin comprender la tormenta a su alrededor. «Papá», susurró, y esa palabra cortó el instante. Nadie se atrevía a moverse. Nadie se atrevía a hablar. «¿Qué?», la pregunta brotó de Clara. «¿Qué quieres decir, Isabela?», analizó a don Alejandro, quien ahora parecía pequeño, atrapado por sus propios secretos. Él me dijo que me cuidaba», murmuró Isabela, y las palabras volvieron a golpear a Clara como si todo su mundo se desvaneciera. La niña no. Solo era una víctima. También jugaba un papel en este horror. «Ese idiota me traicionó por completo», exclamó el encapuchado antes de que lo llevaran, reflejando en su voz un rencor que resonaba. Nadie estaba a salvo. Clara sintió el vacío y la desesperación. La imagen de familia perfecta era solo un espejismo. Las palabras de Isabela eran un eco que resonaba en su mente, y toda la verdad, oculta y torcida, estaba a punto de salir como una marea alta. Clara se dio cuenta de que esta revelación no solo cambiaría el destino de Isabela, sino que también transformaría completamente a don Alejandro ante sus ojos. «¿Qué hay detrás de todo esto?», gritó Clara, y la fragilidad de su voz reflejaba su profundo miedo. Sus pensamientos estaban desbordados. La historia se reemplazaba con un nuevo horizonte que bramaba potenciales desastres. El silencio se hizo latente. Todo lo que creían saber estaba patas arriba, y entonces una luz tenue iluminó el rostro de Clara. No solo la vida de Isabela colgaba de un hilo, su propio destino y la verdad de todos estaban entrelazados en un espiral caótico de secretos y traiciones. ¿Quién era realmente don Alejandro? ¿Qué era lo que estaba realmente en juego? El desenlace era incierto, y la tensión de la sala se sentía como un volcán a punto de erupcionar. ¿Sería capaz de navegar este abismo, o se hundirían todos en el caos de sus mentiras? La batalla interna ya había comenzado, y Clara estaba en el centro de una tormenta, en un lugar donde las verdades se yuxtaponían con lo desconocido. ¿Cómo sobrevivirían a esta nueva realidad?
La tensión presionaba en el aire como un alambre tenso. Clara sentía que su corazón latía con fuerza mientras el encapuchado se burlaba de todos, su risa resonando en las paredes de la mansión. La situación se había vuelto un caos, y la presencia del intruso solo aumentaba la desesperación. Pero justo cuando todo parecía perdido, la puerta principal estalló de golpe, y un grupo de policías armados irrumpió. «¡Al suelo! ¡Manos arriba!», gritaron al unísono. Todo pasó en un abrir y cerrar de ojos. El encapuchado, en lugar de llevar a cabo su amenaza, giró rápidamente y apuntó hacia ellos. Clara sintió que el aire se le cortaba. Un disparo retumbó, y el sórdido sonido llenó la sala. La madre de Isabela gritó, abrazándose a su hija. Clara sintió que el mundo se detenía. La escena se volvió una imagen congelada en su mente. Pero entonces ocurrió lo inesperado. Don Alejandro, en un acto impulsivo, empujó a la madre de Isabela, intentando cubrirla. «¡No!», gritó él, y ese grito había partido en dos, entre su deseo de proteger y el caos que había desatado. Pero mientras hacía esto, Clara vio cómo el encapuchado no había disparado a nadie. Su arma estaba mirando al piso. ¿Por qué estaba haciendo eso? «¿Qué haces, viejo?», la pregunta surgió de los labios del encapuchado, su tono sorprendiendo a todos. Clara observó atónita. No era cualquier ladrón. Había un vínculo que estallaba entre ellos. En vez de continuar el enfrentamiento, el encapuchado bajó el arma, y un extraño silencio llenó la estancia. La policía, confusa ante el giro de los acontecimientos, se detuvo. «¿Por qué lo proteges?», preguntó uno de los oficiales, su tono cargado de preguntas no formuladas. El encapuchado giró lentamente hacia la madre de Isabela y luego fijó su mirada en don Alejandro. «Porque todo esto es un teatro. La verdad está oculta, y esta familia no es lo que parece», declaró. «¡Cállate!», exclamó don Alejandro, su voz temblando. Clara sintió que su estómago se encogía. ¿A qué se refería? Un secreto más profundo, uno que podría desmoronar todo. La tensión en la sala podía cortarse con un cuchillo. «Escucha, Claudio», dijo el encapuchado, utilizando un nombre que resonaba en el aire, sorprendiendo a todos. «Sabes que no puedes seguir escondiendo lo que realmente está pasando con Isabela. Ella no es solo una niña, es la pieza clave de un trato monstruoso entre ustedes y sus aliados». Clara sintió un nudo en su garganta. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué trato? La voz de la madre de Isabela era un susurro, pero Clara podía ver la desesperación en sus ojos. «Esta es mi hija. No pueden jugar con ella». El encapuchado se giró hacia ella, y Clara vio algo en su mirada que encendió una chispa de reconocimiento. «Tú no sabes, pero eres parte de este juego, y si no hacemos algo, Isabela será la que pague las consecuencias», dijo, su voz resonando con una urgencia alarmante. Unos segundos de silencio pesado pasaron, y entonces el encapuchado continuó. «Tu abuelo», señalando a Isabela, «ha hecho tratos con fuerzas que han manipulado a la familia. Todo lo que creían que era para protegerla es solo una fachada. La niña está en peligro». Las palabras explotaron en la habitación. Clara sintió que el aire se estaba volviendo denso. Don Alejandro se tensó, y de pronto el pánico se apoderó de su rostro. «No puedes hablar de eso. No aquí», gritó, como si esas palabras pudieran desatar algo que ya era incontrolable. La familia entera había estado escondiendo más de lo que Clara imaginaba. «Si no actuamos rápido, perderemos a Isabela», insistió el encapuchado, su voz ahora cargada de miedo. «Ella es el vínculo. Si quiebras esa conexión, serán ellos quienes tengan la última palabra». En ese instante, algo se iluminó en la cabeza de Clara. El encapuchado no era solo un criminal, tenía una razón para estar allí, y era más oscuro de lo que creía. Clara sintió que se desvanecía. ¿Cuáles eran esos secretos? ¿Qué tratos oscuros envolvían a Isabela? La tensión era pura electricidad, y la amenaza del encapuchado palpitaba en el aire. Todo giraba en torno a la pequeña, sus ojos brillantes empañados por el terror. Las luces de la policía titilaron, y el caos de la situación parecía encapsular un giro monumental. ¿Podrían permitir que esa verdad saliera a la luz, o se detendría antes de reventar en sus caras? La habitación estaba rebosante de preguntas sin respuesta. ¿Por qué don Alejandro le tenía tanto miedo a la revelación? ¿Qué decisión fatídica se avecinaba? La verdad estaba al borde de surgir, y Clara, con el corazón en la mano, sabía que nada volvería a ser lo mismo.
La tensión presionaba en el aire como un alambre tenso. Clara sentía que su corazón latía con fuerza mientras el encapuchado se burlaba de todos, su risa resonando en las paredes de la mansión. La situación era un caos, y la presencia del intruso solo aumentaba la desesperación. Pero justo cuando todo parecía perdido, la puerta principal estalló de golpe, y un grupo de policías armados irrumpió. ¡Al suelo! ¡Manos arriba!, gritaron al unísono. Todo pasó en un abrir y cerrar de ojos. El encapuchado, en lugar de llevar a cabo su amenaza, giró rápidamente y apuntó hacia ellos. Clara sintió que el aire se le cortaba. Un disparo retumbó, y el ambiente se paralizó. ¡No!, gritó la madre de Isabela, abrazándose a su hija. Clara se sintió atrapada en una imagen congelada. El caos parecía surgir de cada rincón, pero en medio del griterío, un silencio extraño se coló entre los gritos. Fue el momento en que don Alejandro, en un acto impulsivo, empujó a la madre de Isabela, intentando protegerla. «No», exclamó, y esos gritos resonaron en la mansión como el eco de un viejo secreto que no debía ser revelado. «Tú eres el problema aquí, Claudio», dijo el encapuchado, bajando su arma mientras su mirada se fijaba en don Alejandro. «Porque sabes que no puedes seguir escondiendo lo que está pasando con Isabela. Ella no es solo una niña, es la pieza clave de un trato monstruoso». Las palabras se deslizaron lentamente por el ambiente, cada sílaba golpeando con fuerza. Don Alejandro se puso pálido. «¡Cállate!», su voz temblando, como si cada palabra podría desatar un desastre. Clara, sintiendo la presión en su pecho, se preguntó en silencio qué clase de monstruo estaba oculto bajo la fachada del hombre en la mansión. «¿Qué trato? ¿De qué estás hablando?», dijo la madre de Isabela, sus ojos llenos de angustia. Clara sintió que el aire se cortaba. Todo lo que conocía era un espejismo, y las sombras que rondaban la mansión estaban más cerca de lo que imaginaba. Mientras las luces de la policía parpadeaban, el encapuchado continuó. «Tu abuelo ha hecho tratos con fuerzas oscuras que han manipulado a la familia. La niña está en peligro». Justo entonces, un grupo de policías entró, instantes después de que el encapuchado revelara este secreto aterrador. Una voz autoritaria ordenó: «¡Alto! ¡No se muevan!». Pero el encapuchado, centrado en su propia verdad, no se detuvo. «Isabela es el vínculo que necesitan. Si ella se rompe, lo perderán todo». Las palabras resonaron en la habitación como un golpe de tambor. Clara se sintió mareada. Una sombra se cernía sobre ellos. ¿Cuántos secretos había en juego? Acelerando el drama, don Alejandro, visiblemente alterado, gritó: «¡Basta! No puedes decir más. Y no te permitiré hacerle daño a Isabela». En ese momento, un estallido sordo resonó en la habitación. Todos se giraron, y Clara vio que uno de los policías había sido derribado al suelo. Un grito desgarrador emergió entre el caos. Era Isabela. «Mamá». Las palabras de la niña atravesaron el aire y el silencio se instaló por un instante. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras veía al encapuchado apuntar su arma nuevamente. Era el momento de decidir, pero de pronto, un segundo disparo resonó y en un giro inesperado, el encapuchado cayó de rodillas. «¡No!», gritó don Alejandro, aterrorizado. Clara observó con incredulidad. La policía no había disparado. Alguien más estaba en la habitación, oculto entre las sombras. Una figura emergió de detrás de una cortina, con la mirada helada y decidida. Era alguien que no esperaban, el hermano de don Alejandro. «Lo siento, hermano», dijo con voz grave, «pero esto se ha acabado». El mundo de Clara dio un vuelco. «¿Qué? ¿El hermano?». Los ojos de don Alejandro se abrasaron de furia, y el encapuchado, aún temblando en el suelo, lo miró con desesperación. Todo lo que creía saber sobre la familia Herrera se hizo añicos ante sus ojos, y el escalofrío antiguo la invadió de nuevo. ¿Quién había estado realmente manejando los hilos? ¿A quién más pertenecían estos secretos? Clara sintió que la tensión se apoderaba de ella, un nudo en el corazón que amenazaba con desbordarse. La verdad estaba más lejos que nunca, y con ella, el destino de Isabela era cada vez más incierto. Todo giraba en torno a una familia destrozada, dispuesta a enfrentarse a sus propios demonios. ¿Quién era realmente el enemigo en esta oscura historia? Clara miró a su alrededor, y en el caos, una pregunta se levantó por encima de todas. ¿Qué más estaban dispuestos a ocultar?
La tensión en la habitación se sentía como un chispazo listo para estallar. Con cada segundo que pasaba, el silencio se hacía más pesado, más peligroso. Clara miró a don Alejandro, cuyo rostro había palidecido como el mármol de su mansión. Las palabras del encapuchado resonaban en su mente. Un trato monstruoso. ¿Qué demonios significaba eso? Mientras la policía rodeaba la escena, el hermano de don Alejandro, que antes había parecido como un espectro inquebrantable, ahora parecía un atisbo de esperanza. Sus ojos estaban fríos, pero había una chispa de determinación en su mirada. Clara se sintió atrapada entre el caos y la revelación. La madre de Isabela, al borde del colapso, observaba la escena con una mezcla de horror y alivio. «¿Qué sabes tú de los tratos oscuros?», gritó don Alejandro, su voz desgarrada por la culpa y la negación. «¿Por qué hablas así?». Pero su hermano, sin inmutarse, simplemente se limitó a mirarlo con desaprobación. «Porque es hora de que te enfrentes a la verdad. Este juego ha durado demasiado», respondió el hermano, su voz sonando firme. Pero antes de que don Alejandro pudiera replicar, algo inesperado ocurrió. Un estruendo resonó desde una de las ventanas. Clara giró la cabeza justo a tiempo para ver a un grupo de personas irrumpir en la habitación. Eran más hombres, pero no estaban armados. Parecían nerviosos, pero decididos. Uno de ellos, un chico joven con un cabello desordenado y una cicatriz en la mejilla, avanzó con una hoja de papel en la mano, abrumado por la urgencia de lo que iba a decir. «Espera», gritó, interrumpiendo el caos. «No lo hagas». Clara se abrieron como platos cuando el chico mostró el papel. Lo que descubrieron no es lo que piensan. La atención de todos se desvió hacia él. «¿Qué sabes?», preguntó el oficial, manteniendo su arma lista. Pero Clara sentía que el verdadero peligro ya estaba presente. «Isabela, ella no solo es una chiquita», continuó el chico. «Ella es la clave para algo mucho más grande». La habitación se quedó en silencio absoluto. Casi como si pudieran escuchar el latido del corazón de Isabela. Las miradas se cruzaron y el chico se aventuró a caminar más cerca, consciente del riesgo. Lo que don Alejandro ha hecho está ligado a una red de tráfico de niños. El corazón de Clara se detuvo. ¿Qué? Fue como si un rayo hubiera caído en su pecho. Su mente giraba. ¿Cómo era posible? ¿Acaso todo lo que creía saber sobre la familia Herrera estaba mancillado por el horror? Don Alejandro, súbitamente, se lanzó hacia el chico, pero el hermano lo detuvo. «Claudio, basta. No puedes seguir con esto», dijo, sujetándolo con firmeza. Las emociones eran como un mar revuelto, cada ola representando miedo y furia. «Tú no entiendes», gritó don Alejandro, pero su voz no tenía peso. La combustión de su culpa se vislumbraba en sus ojos. «Yo lo hice para protegerla, para proteger a la familia». «¿Protegerla?», replicó el chico. «¿Protegerla de qué? Tienes que decirnos la verdad. Siempre ha estado en peligro. Isabela no es solo una niña con un diagnóstico. Ella es un activo». La palabra flotó en el aire, cortante, y Clara sintió que su estómago se revolvía. ¿Qué era esta locura? Todo hacía sentido y a la vez, no. Un murmullo creció entre los policías. Algunos parecían confundidos, otros enfadados. La madre de Isabella dio un paso adelante. «Si esto es verdad, Claudio, tienes que responder por ello». Su voz, cargada de dolor, resonaba en la sala, haciendo eco de las decisiones fatídicas de su esposo. La atmósfera se tornó tensa. Sin poder contenerse más, Isabella rompió a llorar. Su sollozo profundo llenó el espacio. «¿Por qué no me dijeron nada?», preguntó con la voz entrecortada. «Es porque es complicado». Don Alejandro intentó explicar, pero las palabras se volvieron cenizas en su boca. El chico, aún parado con la hoja en la mano, cerró los ojos. «No es complicado. Es simple. Necesitamos rescatar a Isabela de esta pesadilla». De repente el mundo pareció desplomarse. No era solo un juego de secretos. Era una lucha por la vida. Las luces parpadeaban y el tiempo se volvió una niebla densa, como si todo estuviera en una película, un mal sueño del que no podían despertar. Clara se dio cuenta de que todo había cambiado. No era solo la mirada de traición de don Alejandro, ni la desesperación de la madre de Isabela, ni el rostro decidido del chico. Era una verdad terrible que amenazaba con destruir todo lo que alguna vez conocieron. Así,
Mientras el caos dejaba caer sus sombras sobre ellos, Clara sintió que la vida que había conocido se desvanecía, dejando solo preguntas. ¿Quién era realmente su jefe? ¿Qué pasaría con Isabela? Y sobre todo, ¿quién estaba realmente detrás de esta red oscura que la familia había creado? El futuro era incierto, y con cada respiración, la urgencia se intensificaba. También la sensación de que en cualquier momento el abismo podría abrirse de nuevo. El reloj marcaba un tiempo que presionaba, y la verdad aún aguardaba con desidia, lista para ser revelada. La tensión en la habitación se sentía electrizante. Clara, paralizada, observaba cómo el encapuchado revelaba secretos que sacudían lo que creía saber. El silencio era atronador, y en medio de ese caos, Isabela rompió a llorar. «¿Por qué no me dijeron nada?», preguntó, su voz quebrada resonando entre ellos. Don Alejandro, con el rostro desencajado, intentaba reaccionar. «¡Silencio!», gritó. Pero el pánico en sus ojos lo decía todo. Clara sintió un nudo en el estómago. La imagen que tenía del hombre fuerte y poderoso se desvanecía. «Ella no es solo una niña», continuó el chico con la cicatriz. «La red de la que hablo tiene el poder de aplastarlo todo. Ellos te han usado, Claudio, y ahora están buscando algo en ella». Las palabras chocaban en el aire como un eco aterrador. «¿Qué es lo que buscan?», preguntó la madre de Isabela, su voz ahora apenas un susurro. «Isabela es un activo. Lo que se busca está dentro de ella», el chico afirmaba, sus ojos llenos de determinación. Clara miró a Isabela, pero no tenía ni idea de lo que eso significaba. El silencio volvió a llenar la habitación, pesando como una losa. Don Alejandro dio un paso atrás, tensando la mandíbula. «No hables así». El terror en su voz era palpable. «No comprenden lo que están diciendo, no tienen pruebas». En ese instante decisivo, el encapuchado se acercó hacia el chico y le susurró algo. «¿Tienes lo que pedí?». Clara observó cómo el chico asintió y sacó una pequeña memoria USB de su bolsillo. La tensión se palpaba mientras todos esperaban con ansiedad. Pero antes de que pudiera explicarse, un fuerte estruendo resonó por la ventana. Un grupo de hombres con máscaras y armas irrumpieron, bloqueando la salida. «¡Fuera del camino! ¡Es un secuestro!», gritaron. La atmósfera se tornó en caos nuevamente. Clara sintió que se le cortaba la respiración. «¿Qué está pasando?», grité mientras el pánico se apoderaba de la habitación. Los hombres apuntaron al encapuchado y al chico. «¡Dáselo!», gritó uno de ellos, mientras arrastraban al chico, pero él se resistía. «No, no dejaré que se lo lleven». El encapuchado trató de proteger al joven, pero una lluvia de disparos resonó en el aire, seguido de un grito desgarrador. El chico cayó al suelo, cubierto de sangre. «¡No!», gritó Isabela, y los ojos de Clara se abrieron desmesuradamente. Todo lo que sabía se tambaleaba de nuevo. La vida de aquel niño, tan llena de promesas, se desvanecía. «Deténganse», clamó don Alejandro, y su rostro estaba pálido como el papel. La locura se desataba, y de repente se abalanzó sobre los atacantes. «¡No se lleven a Isabela!», gritó, pero ellos no parecían detenerse. Mientras tanto, el chico yacía en el suelo, y Clara, sintiendo que su pecho se oprimía, se dio cuenta de que todo había cambiado de manera irreversible. Justo cuando pensaba que ya no quedaba esperanza, los ojos de Isabela brillaron con determinación. «¡Mamá!», gritó mientras se lanzaba hacia el chico. Ella se inclinó sobre él, y en un acto desesperado, empezó a envolverlo con su amor, con su luz. Fue en ese momento que algo mágico ocurrió. Una brillante luz comenzó a emanar del chico, iluminando la habitación, rebotando contra las paredes. «Es un», murmuró don Alejandro, mientras todos miraban atónitos, pero las palabras se ahogaron en el aire. La luz iba creciendo, tomando forma y revelando algo sorprendente de Isabela. En un segundo, algo cambió en su mirada, como si despertara de un sueño profundo. La habitación se llenó de una energía palpable. ¿Quién había sido la niña inocente de la mansión? Ahora parecía capaz de hacer frente a todo. «Libéranos», demandó ella, su voz resonando como un trueno. Los atacantes, aturdidos, comenzaron a retroceder, como si aquel poder estuviera dispersando la oscuridad. Clara sintió una chispa de esperanza. Pero ¿qué significaba realmente todo esto? ¿Quién era Isabela, y por qué había estado en peligro desde el principio? La verdad aún se ocultaba entre sombras, y Clara sabía que el caos apenas comenzaba. Mientras la luz parpadeaba con fuerza,
Una duda aterradora se asomó en su mente. ¿Qué pasaría si la verdadera historia de Isabela fuera aún más oscura de lo que habían imaginado? Todo lo que había creído era solo la superficie de un profundo misterio que aún debía desentrañarse. No había vuelta atrás. La luz resplandecía intensamente, envolviendo a Isabela en una esfera de calidez y seguridad. Clara observó, ansiosa, mientras la niña se alzaba lentamente, convirtiéndose en el faro en medio del caos. «Libérate», clamó Isabela, y la energía que emanaba comenzó a desvanecer la opacidad de la habitación. Los hombres armados, desconcertados, retrocedieron, como sombras ahuyentadas por la luz. Don Alejandro intentó aferrarse a su autoridad, pero el suelo de su mundo estaba desmoronándose. «No puedes hacer esto», suplicó, la desesperación rasgando su voz. «Isabela es mía, yo la protegeré». «No se trata de propiedad, Claudio, se trata de su vida», contestó el hermano, marcando la distancia entre su pasado y su presente. Clara sintió latir su corazón al unísono con las emociones que traían esos hombres, el aire denso de secretos finalmente revelados. Eran aquellos que habían desaparecido, aquellos que habían huido por miedo. La red se estaba desmoronando, y las verdades ocultas estaban surgiendo de las sombras. «Isabela, ven aquí». La madre de la niña extendió sus brazos, y sin dudarlo, Isabela corrió hacia ella. El mundo se detuvo por un instante. Madres e hijas reunidas, corazones latiendo en sincronía, bajo la protección renovada de la verdad. «Todo lo que hicieron fue un error, una gran mentira», dijo el hermano de don Alejandro, enfocado en su hermano. «La verdad no puede ser escondida. Es hora de enfrentar las consecuencias». El suelo tembló bajo la tensión de sus palabras, un eco de lo que había sido y de lo que debe ser. Don Alejandro, con lágrimas en los ojos, se dio cuenta de que su imperio se había desvanecido. Ya no había un lugar seguro, ningún secreto que pudiera proteger. «¿Cómo pudiste hacer esto, hermano?», murmuró, su voz quebrada y llena de arrepentimiento. Pero el tiempo de los lamentos había pasado. «Lo hice para liberarte», respondió el hermano. «Para liberar a Isabela. Esta es tu condena, pero también puede ser el principio». Clara sintió una mezcla de alivio y tristeza. El camino hacia la luz no debía ser fácil, pero estaban dispuestos a transitarlo. La mansión ya no era un lugar de sombras, sino un escenario donde se desataba la luz de la verdad. «Nos vamos», dijo la madre de Isabela, tomando a su hija de la mano. «Todo el amor del mundo debe resguardarlo». Las mujeres y hombres que acudieron empezaron a abandonar la mansión, una procesión de esperanza y determinación. Mientras Clara se quedaba atrás, sintió la necesidad de caminar hacia la luz que Isabella había desatado. «Juntos podemos cambiar todo esto», les dijo a todos, y sus palabras resonaron como un mantra, mientras la familia de Isabella se alejaba. Justo en el umbral de la puerta, Clara se giró y miró a don Alejandro, ahora apesadumbrado, perdido entre sus lágrimas y el eco de su antigua grandeza. «No importa cuán profunda sea la oscuridad, siempre habrá una luz que nos guiará», le dijo con firmeza, y mientras daba el último paso hacia el outside, una señal de que todo había comenzado. La verdad había triunfado, aunque el costo fuera terrible. Claramente el cambio era inminente. Y el séquito de Isabella, junto con Clara, se embarcaba en un nuevo viaje. Nuevos comienzos esperaban en el horizonte, y el eco de sus pasos marcaba el inicio en un mundo donde la justicia y la luz siempre prevalecerían. «Pero espera, esto no termina aquí. Tienes que suscribirte ahora mismo al canal para no perderte ninguna de las próximas historias exclusivas. Destruye ese botón de like ahora. Cada clic cuenta, alimenta el algoritmo y asegura que más personas como tú puedan descubrir esta increíble trama. Quiero que inundes la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo. Este es el momento de ser parte de esta increíble comunidad.